Bienvenidos una vez más a esta impactante y aterradora saga. En esta ocasión, vamos a proseguir con la historia del rey Salomón y sus 72 demonios capturados. Pregunta: ¿qué sucedió cuando el rey Salomón se enfrentó a los seres más temidos del inframundo? ¿Cómo es que fue capaz de derrotarlos y luego hacerlos trabajar para él? Hoy descubriremos 5 demonios más que fueron capturados por el rey Salomón y prepárense para un video lleno de misterio y terror. Yo soy el documentalista y esto es 5 demonios capturados por el rey Salomón, parte 2. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En tiempos antiguos, el rey Salomón destacó no solo por su inigualable sabiduría y las magnificencias de su reino, sino también por su dominio sobre lo oculto. Dotado de un anillo divino, convocó y sometió a legiones demoníacas utilizándolas para forjar su legado. Esta habilidad única para doblegar a los seres del inframundo nos lleva a descubrir cómo, más allá de los ya conocidos, existieron varias entidades de poderes temibles que fueron cautivos de la voluntad del rey. Y hoy nos adentraremos en las sombras una vez más para descubrir a Furfur, Marcosias, Vepar, Vine y Puer. ¿Estás listo? Allá vamos. Furfur. En el oscuro panteón de las entidades demoníacas, Furfur sale como un gran conde infernal, cuya fama trasciende los confines del inframundo por sus maquinaciones engañosas y su capacidad para invocar tormentas devastadoras. Este ser, de naturaleza dual, es un maestro del engaño, capaz de mentir con tal convicción que distorsiona la realidad misma. Además, su poder se extiende a la creación de tormentas, no solo meteorológicas, sino también emocionales, sembrando caos y desesperación. Lo que lo distingue no son solo sus habilidades sobrenaturales, sino también su apariencia única. Se la representa como un ciervo con cola de paja, pero cuando se ve obligado a decir la verdad, adopta una forma humana, revelando su naturaleza dual de engaño y verdad. Un dato fascinante sobre Furfur es su reluctancia a hablar a menos que esté encerrado en un triángulo mágico, reflejando la necesidad de restricciones y contención para acceder a su conocimiento oculto y verdadero. Salomón, en su incesante búsqueda de sabiduría, logró capturar a Furfur utilizando su anillo dotado de poderes divinos, forzándolo a servirle. La astucia del rey y su profundo conocimiento de los sellos mágicos fueron cruciales para someter a este poderoso demonio. Para vencer a Furfur, se requiere más que fuerza bruta. Es necesario un profundo entendimiento de los arcanos y la firmeza de voluntad para resistir sus engaños y manipulaciones. Un legado de conocimiento mágico que, aún hoy, intriga y desafía a los estudiosos de lo oculto. Marcosias. Un marqués del abismo se revela ante nosotros con la promesa de la verdad y el ardor de la batalla. Este demonio, cuya lealtad a los infernales es tan feroz como su valor en combate, posee el poder de otorgar respuestas inquebrantables a quienes se atreven a convocarlo. Se dice que Marcosias comanda 30 legiones demoníacas, una muestra de su formidable presencia y autoridad en el reino oscuro.
Su figura es tan imponente como su reputación. Marcosias se manifiesta como un lobo con alas de grifo, garras afiladas como cuchillas y una cola de serpiente, exhalando llamas por su boca. Una visión que infunde tanto temor como asombro. Este aspecto terrorífico es emblemático de su poder y su naturaleza guerrera. Un detalle fascinante sobre Marcosias es su origen celestial. Antes de su caída, era parte de la Orden de los Dominios, lo que añade una capa de tragedia y complejidad a su ya enigmática existencia. El rey Salomón, en su incesante búsqueda de sabiduría, supo de Marcosias y lo capturó utilizando el conocimiento de los sellos mágicos y conjuros antiguos. La captura de Marcosias no solo fue un acto de sometimiento, sino un encuentro de voluntades, donde el rey demostró su supremacía espiritual y su profundo entendimiento del mundo oculto. Para vencer a Marcosias, uno debe poseer no solo conocimiento arcano, sino también una voluntad indomable, capaz de enfrentar la verdad desnuda y la ferocidad de un espíritu inquebrantable. La historia de su sometimiento por Salomón nos enseña que incluso los seres más temibles pueden ser enfrentados con sabiduría y coraje. Vepar. Vepar es un duque del inframundo. Navega por las sombrías aguas del reino demoníaco como un dominio que hiela la sangre. Este poderoso espíritu es temido por su capacidad para gobernar sobre las aguas, guiando naves de guerra hacia su destrucción o hacia sus victorias inundadas en sangre. Además, posee el aterrador poder de causar heridas mortales que parecen insignificantes al principio, pero que se tornan letales por infecciones incurables. Una estrategia que refleja su naturaleza sutil y mortífera. La apariencia de Vepar es tan única como su dominio. Se le describe como una sirena o un tritón, un ser que encarna la belleza y el peligro del mar. Esta forma le permite seducir y engañar a los marinos, arrastrándolos hacia profundidades del desespero y la muerte. Un aspecto fascinante de Vepar es su especialización en la guerra psicológica, utilizando el miedo y la vulnerabilidad de sus enemigos para vencerlos antes de que la batalla haya comenzado. Este enfoque revela un entendimiento profundo de la psique humana y de las fuerzas que mueven a los hombres al conflicto. Salomón, con su sabiduría legendaria, logró capturar a Vepar no solo mediante la fuerza de su anillo divino, sino también a través de su comprensión de la naturaleza dual del agua como fuente de vida y destrucción. Utilizó este conocimiento para someter a Vepar, obligándolo a servir en la construcción de su templo, transformando su poder destructivo en una fuerza de creación. Para vencer a Vepar, es esencial reconocer y respetar el poder del agua, tanto en su capacidad para nutrir como para aniquilar. La captura de Vepar por parte del rey Salomón nos enseña que incluso los elementos más indomables de la naturaleza pueden ser dominados a través de la sabiduría y la percepción espiritual. Vine o Vine se destaca en el panteón demoníaco como un rey y conde del infierno, tejedor de los destinos con una habilidad única para revelar lo oculto y destruir murallas, tanto físicas como espirituales. Su poder no se limita a la revelación de secretos. También es un formidable invocador de tormentas, capaz de arrasar con todos los obstáculos que se interpongan en el camino con sus invocadores. Es un maestro en la manipulación de los espíritus, forzándolos a obedecer su voluntad. La forma física de Vine es tan compleja como su naturaleza, presentándose como un león montado en un caballo negro, con una serpiente en lugar de cola. Esta apariencia simboliza su poder, ferocidad y la dualidad de su capacidad para proteger y destruir, ofreciendo una visión intimidante a aquellos que se atreven a convocarlo. Un dato intrigante sobre Vine es su conocimiento profundo sobre las artes mágicas y su habilidad
para discutir con gran elocuencia. Esto no solo lo convierte en un poderoso aliado, sino también en un maestro de la sabiduría oculta, capaz de enseñar a los más osados magos y brujos. El rey Salomón, en su incansable búsqueda de control sobre los seres sobrenaturales, capturó a Bine, utilizando su conocimiento exhaustivo de los rituales mágicos y el poder de su anillo, que le fue otorgado por el cielo. Salomón supo aprovechar las habilidades de Bine para fortalecer su reino y protegerlo de invasiones, tanto terrenales como espirituales. Para vencer a Bine se requiere una combinación de fuerza espiritual, coraje y, sobre todo, una comprensión profunda de las leyes mágicas que rigen el universo. La historia de su sometimiento enseña que el conocimiento y la sabiduría son armas poderosas contra las fuerzas oscuras, capaces de doblegar incluso a los más formidables demonios. Buer, un gran presidente del infierno, emerge de las sombras con un aura de curación y sabiduría que contradice su naturaleza demoníaca. Este ser es venerado por su capacidad para enseñar filosofía moral y natural, y por su poder para curar todas las enfermedades, ofreciendo alivio a quienes buscan su conocimiento, pero siempre con un precio oculto, a menudo devastador. La apariencia física de Buer es tan peculiar como sus habilidades. Se la representa como una estrella o rueda de 5 patas, moviéndose sin descanso. Esta forma simboliza la continua búsqueda de conocimiento y la capacidad de Buer para abarcar y enseñar todos los aspectos de la medicina y la sabiduría natural. Un aspecto fascinante de Buer es su dualidad. A pesar de ser una entidad demoníaca, ofrece conocimientos y curaciones que pueden ser utilizados para el bien. Esta paradoja hace de Buer un ser complejo, cuyos dones vienen entrelazados con el potencial para la perdición o la salvación. El rey Salomón, utilizando su sagacidad sin par y el poder de su anillo divino, logró capturar a Buer. El monarca entendió que el verdadero poder radica no solo en someter a los seres sobrenaturales, sino en comprender y dirigir sus habilidades hacia la construcción de un reino próspero y saludable. Para vencer a Buer, es esencial un enfoque equilibrado que combine el respeto por la sabiduría natural con la cautela ante las tentaciones y los costes ocultos que su conocimiento puede acarrear. Salomón demostró que incluso los demonios más benevolentes requieren de una vigilancia constante, enseñándonos que la sabiduría y la prudencia son las claves para manejar las fuerzas que trascienden el mundo de los humanos. La saga del rey Salomón, con su dominio sobre entidades de otro mundo, nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de la sabiduría y el poder. El rey Salomón no solo conquistó demonios, sino que también nos enseñó que el verdadero dominio surge de la profundidad del conocimiento y la fuerza del espíritu. La cautela y la búsqueda incansable de entendimiento se revelan como las herramientas más poderosas ante lo desconocido. Y así, la historia del rey Salomón nos anima a explorar los misterios de la vida con curiosidad, pero también con prudencia, recordándonos que en el equilibrio entre la sabiduría y el respeto por lo insondable radica la clave para navegar las aguas a menudo turbulentas de nuestra existencia. Yo soy el documentalista y esto fue 5 demonios capturados por el rey Salomón, parte 2.